Desde niña su madre siempre tuvo una preferida. No importaba cuánto se esforzara, nunca fue suficiente para ganarse ese mismo cariño. Años después, esa hija menos querida sería la única capaz de sostener a toda la familia cuando todo se derrumbó. Consuelo tuvo dos hijas, Marcela y Daniela. Desde muy pequeñas, cualquiera que las viera junto a su madre notaba algo que nunca se dijo en voz alta, pero que se sentía en cada gesto. «Marcela, ven, siéntate aquí conmigo», decía Consuelo, acomodando a la mayor a su lado en cada fotografía familiar. Daniela, un año menor, se quedaba casi siempre un paso atrás, sonriendo igual, acostumbrada a ese lugar secundario. No era que Consuelo maltratara a Daniela, simplemente había una calidez, una atención, una paciencia que reservaba casi por completo para Marcela. Cuando Marcela sacaba buenas notas, Consuelo lo celebraba con toda la familia. Cuando Daniela hacía lo mismo, apenas recibía un «qué bien, mija», distraído. «Mamá siempre te mira distinto a ti que a mí», le dijo una vez Daniela a su hermana, siendo apenas una adolescente. Marcela, incómoda, no supo qué responder. En el fondo, ella también lo notaba, aunque disfrutaba en silencio de ese lugar privilegiado. Con los años, Marcela desarrolló una seguridad casi arrogante, acostumbrada a que las cosas se le dieran con facilidad. Daniela, en cambio, aprendió a esforzarse el doble para conseguir la mitad de reconocimiento. Y en el proceso, se volvió una mujer callada, trabajadora, acostumbrada a no esperar demasiado de los demás. Ninguna de las dos hermanas imaginaba en ese entonces que ese patrón de favoritismo marcaría no solo su infancia, sino décadas enteras de su vida adulta. Al crecer, los caminos de las hermanas se separaron aún más. Marcela conoció a un empresario exitoso, se casó joven y rápidamente adoptó un estilo de vida cómodo. Casa grande, viajes constantes, ropa de marca. Consuelo no dejaba de presumirlo con cualquiera que se cruzara. «Mi Marcela sí que le ha ido bien en la vida. Se merece todo eso con lo esforzada que es». Daniela, mientras tanto, se casó con Diego. Un hombre trabajador, pero de recursos limitados, mecánico de oficio. Vivían de forma sencilla, sin lujos, pero con estabilidad y cariño genuino entre ellos. Cada vez que había una reunión familiar, la diferencia se hacía evidente. Marcela llegaba con regalos costosos, ropa elegante, historias de sus últimos viajes. Daniela llegaba con las manos vacías, no porque no quisiera llevar algo, sino porque el dinero no le alcanzaba para gestos así. «Ay, Daniela, algún día vas a poder darte esos lujos también. Cuando aprendas a administrarte mejor», le decía Marcela, con un tono que sonaba a consejo, pero que Daniela sentía como un dardo directo. Consuelo, en vez de defenderla, solía reírse del comentario, restándole importancia. «Marcela tiene razón, mija. Uno tiene que aprender a progresar». Daniela tragaba el orgullo cada vez sin responder, acostumbrada desde niña a ese trato desigual. Ninguna de las dos hermanas sabía todavía que años después, los papeles de esa historia darían un giro que ninguna hubiera podido predecir. Con los años, la salud de Consuelo comenzó a deteriorarse. Nada grave al principio, pero suficiente para que necesitara compañía y cuidado constante. Como era de esperarse, todos asumieron que sería Marcela quien se encargaría de ella. Al fin y al cabo tenía el dinero, la casa grande, el espacio de sobra. Pero cuando llegó el momento de tomar la decisión, Marcela puso una excusa tras otra. «Es que mi esposo viaja mucho y yo también tengo mis compromisos. No puedo estar pendiente todo el tiempo». Consuelo, decepcionada pero sin decirlo abiertamente, terminó aceptando que fuera Daniela quien la recibiera en su casa. La casa pequeña y sencilla que compartía con Diego. «Ojalá pudiera darte algo mejor, mamá», le dijo Daniela, con algo de vergüenza por no tener más para ofrecerle. «Con que me cuides, mija, ya es suficiente», respondió Consuelo, sin la misma calidez que reservaba siempre para Marcela, pero con una honestidad que, por primera vez en años, sonó genuina. Diego y Daniela adaptaron una habitación pequeña, sacrificando espacio y comodidad propia, para que Consuelo tuviera un lugar digno. Marcela, por su parte, seguía apareciendo de vez en cuando, con regalos costosos pero visitas cortas.
siempre con alguna excusa para no quedarse mucho tiempo. Es que a mí me cuesta verla así, delicada de salud. Me pone muy triste, le confesó una vez a Daniela, como si eso justificara su ausencia. Daniela, cansada pero sin decir nada, simplemente asintió y siguió con su rutina de cuidados diarios. Los meses de cuidado constante empezaron a desgastar económicamente a Daniela y Diego. Los gastos médicos de Consuelo, sumados a los ya ajustados ingresos del hogar, los llevaron a endeudarse. Aún así, en cada reunión familiar, Marcela seguía hablando como si ella fuera quien realmente sostenía la situación. Yo le mando dinero a mi mamá cada mes. Aunque Daniela no lo diga, comentó una vez frente a otros familiares. Daniela sintió que algo dentro de ella finalmente se quebraba. Marcela, eso no es cierto. Tú no le mandas nada. Diego y yo somos los que estamos pagando todo. El ambiente se tensó de inmediato. Consuelo, presente en la conversación, no dijo nada para defender a Daniela. Simplemente bajó la mirada incómoda. No exageres, Daniela. No hace falta que hagas un show por esto, respondió Marcela, con ese mismo tono de superioridad de siempre. ¿Un show? Llevo meses cuidándola sola, gastando lo que no tengo, ¿y tú vienes a decir que ayudas cuando no es cierto? Consuelo finalmente intervino, pero no como Daniela hubiera esperado. Niñas, por favor, no discutan por esto delante de todos. Ni una palabra de reconocimiento hacia el esfuerzo de Daniela. Ni una sola vez en todos esos meses, Consuelo le había agradecido abiertamente lo que estaba haciendo por ella. Esa noche, después de que todos se fueran, Daniela lloró en silencio en la cocina, mientras Diego la abrazaba sin saber qué más decir para consolarla. Esto no puede seguir así, Daniela. Tienes que encontrar la forma de salir adelante, con o sin el reconocimiento de tu familia. Esa misma semana, revisando cosas viejas en el closet, Daniela encontró la máquina de coser que había heredado de su abuela, guardada desde hacía años sin usarse mucho. Desde niña, había aprendido a coser observando a esa misma abuela, arreglando ropa para la familia cuando el dinero no alcanzaba para comprar nueva. Diego, yo sé coser bien. Tal vez pueda empezar a arreglar ropa para los vecinos, ganar algo extra. Diego, apoyándola como siempre, ayudó a acondicionar un pequeño rincón de la casa como taller improvisado. Los primeros encargos fueron sencillos, arreglos de bastas, cierres rotos, ajustes de talla, pero Daniela tenía un ojo especial para los detalles, un gusto natural para combinar telas y darle un toque distinto a cada prenda que pasaba por sus manos. Quedó hermoso, Daniela. Mejor que en cualquier tienda, le decía una vecina, sorprendida con un vestido que le había ajustado. El boca a boca empezó a funcionar. Cada semana llegaban más encargos, y Daniela, en las noches, después de cuidar a su madre y sin dejar de atender su casa, se quedaba cosiendo hasta tarde, agotada pero con una ilusión que hacía tiempo no sentía. Gracias, Señor, por darme algo con que salir adelante, susurraba, mientras cosía bajo la luz de una lámpara vieja. Nadie en su familia sabía todavía que ese pequeño taller, nacido de una necesidad y de un talento heredado de su abuela, estaba a punto de cambiarlo todo. Un año después, el pequeño rincón de costura ya no alcanzaba para atender toda la demanda. Daniela, con las primeras ganancias reinvertidas con cuidado, alquiló un pequeño local y contrató a 2 costureras del barrio para ayudarla. Empezó a diseñar piezas propias, no solo arreglos, blusas, vestidos sencillos pero bien confeccionados, con un estilo propio que la gente empezó a reconocer. Le puso un nombre a su pequeña marca, Hilo y Alma. Con el tiempo, algunas clientas empezaron a pedir sus diseños específicamente, recomendándola con amigas y familiares. Una boutique local incluso le propuso vender algunas piezas dentro de su tienda. Con las ganancias, Daniela y Diego lograron pagar las deudas acumuladas por los gastos médicos de Consuelo y poco a poco empezaron también a ahorrar. Consuelo, que veía todo este progreso desde la habitación que le habían acondicionado, con tanto sacrificio empezó a sentir, por primera vez en mucho tiempo, un orgullo genuino hacia Daniela.
distinto al que siempre había reservado para Marcela. «Mija, nunca pensé que tuvieras ese talento guardado», le dijo una tarde, viéndola coser. «Siempre lo tuve, mamá. Solo que nadie nunca me lo preguntó», respondió Daniela, sin rencor, pero con una honestidad que dejó a Consuelo pensativa. Mientras el taller de Daniela crecía cada mes, a varias calles de distancia, la vida de Marcela empezaba a mostrar grietas que ella se había esforzado mucho en ocultar frente a la familia. El negocio del esposo de Marcela, que durante años había sostenido su estilo de vida cómodo, empezó a tener serios problemas financieros. Malas inversiones, socios poco confiables y decisiones arriesgadas llevaron a una crisis que Marcela ocultó durante meses, incluso a su propia familia. «Todo está bien, no se preocupen», repetía, cada vez que alguien preguntaba, mientras por dentro la situación se desmoronaba. Finalmente, la verdad salió a la luz cuando tuvieron que vender la casa grande. Y poco después, su esposo decidió separarse, incapaz de sostener la relación en medio de la crisis económica y las tensiones que ésta trajo. Marcela, de un día para otro, se encontró sin el estilo de vida que tanto había presumido y sin experiencia real para sostenerse por sí misma. Cuando la noticia llegó a oídos de Daniela, a través de un familiar, sintió algo que no esperaba sentir. No fue satisfacción, sino una genuina preocupación por su hermana, a pesar de todos los años de desprecio. Consuelo, por su parte, se enteró con el corazón partido y por primera vez no supo qué decir para justificar o minimizar la situación de su hija favorita. Marcela, con orgullo herido pero sin muchas más opciones, empezó a buscar trabajo, algo que jamás había necesitado hacer en su vida adulta. Las puertas se le cerraban una tras otra. Sin experiencia laboral formal, sin referencias recientes, el panorama se veía cada vez más difícil. Fue una prima quien, sin mala intención, le mencionó algo que la dejó pensando toda la noche. «¿Ya viste el taller que puso Daniela? Le está yendo increíble. Hasta vende en una boutique. Capaz necesita ayuda con tanto trabajo». Antes de seguir, déjame un like si esta historia te está atrapando. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, suscríbete y activa la campanita. Marcela llevaba semanas sin encontrar nada. Las deudas personales, heredadas también de la separación, empezaban a agobiarla. Con el orgullo pesándole como una piedra, decidió finalmente presentarse en el taller de su hermana. Daniela estaba organizando pedidos cuando la vio entrar. «Marcela», dijo sorprendida. «Daniela, yo». Marcela bajó la mirada, algo que jamás había hecho frente a su hermana menor. «Necesito trabajo. Sé que no tengo por qué pedírtelo a ti, después de cómo te traté toda la vida, pero no sé a quién más acudir». El taller quedó en silencio unos segundos. Daniela recordó, en un instante, cada comentario hiriente, cada mentira sobre el dinero que nunca mandó, cada favoritismo que había tenido que soportar desde niña. Pero también recordó las noches cosiendo bajo la luz de esa lámpara vieja, agradeciendo en silencio por lo poco que tenía, sin pedir nunca nada a cambio de lo que hacía. «Puedes empezar mañana si quieres», dijo finalmente. «Vas a estar apoyando en atención al cliente y en la parte de ventas. Yo te enseño lo que necesites». Marcela, con los ojos llenos de lágrimas, apenas pudo agradecer. Con el paso de los meses, trabajando codo a codo con la hermana a la que tanto había subestimado, Marcela empezó a cambiar. Aprendió el valor del esfuerzo diario, de ganarse cada peso con las propias manos, algo que nunca había tenido que hacer antes. Consuelo, viviendo aún con Daniela, veía con una mezcla de alivio y vergüenza cómo sus dos hijas finalmente se trataban con un respeto que ella nunca había sabido inculcarles por igual. Una tarde, con las tres reunidas en el pequeño comedor de la casa, Consuelo tomó la palabra con la voz quebrada. «Marcela, Daniela, les debo una disculpa que llevo cargando hace demasiados años. Nunca las quise diferente, pero sí las traté diferente. Y eso también es una forma de hacer daño». Con el tiempo, Hilo y Alma se convirtió en una marca reconocida en la ciudad, con 2 locales y un pequeño equipo de costureras que Daniela trataba siempre con el mismo respeto que a ella tanto le había
faltado de joven. Marcela, ya establecida en el área de ventas, encontró en el trabajo diario algo que el dinero fácil de su vida anterior nunca le había dado: la satisfacción de construir algo con sus propias manos. Nunca pensé que terminaría agradeciéndote por darme trabajo, le dijo una tarde a Daniela, mientras cerraban el local. Perdóname por todos esos años. Ya está perdonado, Marcela. Lo importante es lo que hacemos de aquí en adelante. Consuelo, con salud estable gracias a los cuidados constantes de Daniela, pasaba las tardes sentada en una silla dentro del taller, viendo trabajar a sus dos hijas, finalmente unidas, finalmente en paz. Cuando alguien le preguntaba por el secreto detrás del éxito de Hilo y Alma, Daniela siempre respondía lo mismo: el secreto no fue el talento, aunque ayudó. Fue no rendirme cuando sentía que nunca era suficiente para nadie, y confiar en que tarde o temprano el esfuerzo silencioso también se recompensa. La hija que durante años sintió que nunca alcanzaba el cariño que su hermana sí recibía, terminó siendo quien sostuvo a toda su familia cuando más lo necesitaron. No con favoritismos, con hilo, con paciencia y con un corazón que nunca dejó de tener espacio para quienes alguna vez la hicieron sentir menos.